Volvemos a ver, continuamos con nuestra serie acerca de la Pascua, acerca del Pesaj. Gracias, Charlie. Y aquí tenemos unos elementos que vamos a estar interactuando el día de hoy. Pero antes de continuar, quiero comentarles los anuncios que tenemos para el resto de este mes. Y es para todas aquellas personas que nos visitan por primera vez, quiero darles la bienvenida e invitarles el próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Si usted ha venido por primera vez o ya está acompañándonos, ¿verdad? Ya lleva algún tiempo con nosotros asistiendo a la casa de Dios, a la iglesia, ¿sí? Queremos conocerle y queremos también contarle cuál es la visión, hacia dónde estamos caminando, cuál es la misión, cómo hacemos las cosas en esta casa, pero sobre todo, cómo usted puede ser parte de esta gran familia. Así también recuerde, domingo 26 de abril, 9:30 de la mañana, para todos aquellos que han llegado por primera vez o están y quieren conocer un poquito más acerca de lo que hacemos aquí semana a semana. Este 24 y 25 de abril se va a llevar un entrenamiento con el ministerio Toma tu Lugar, allí de un tal Marcos Brunet. No sé cuántos conocen, cuántos han escuchado, ¿verdad? Tiene un costo de $30, hay pocas entradas. Esto es del viernes 24 por la noche y sábado 25 durante el día. Está dirigido a líderes de alabanza, pero es abierto al público. Yo le animo a que pueda invertir en su fe, en crecer y en aprender un poco más de estos hermanos que vienen a ministrar. Y el viernes 1 de mayo tenemos un encuentro. Es un tiempo para reflexionar, un tiempo de recarga y un tiempo de libertad. A partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde nos encontramos aquí para conversar, orar, reflexionar, buscar del Señor. Así que es bienvenido. Si usted no ha ido a un encuentro, se lo recomiendo, es buenísimo. Son cupos limitados, así que por favor con Gladys, por aquí estaba mi querida Gladys, con los servidores, inscríbase, cupos limitados. Todos son bienvenidos. Ahora sí, entramos en el mensaje de esta semana y para eso quiero pedirle que se ponga de pie. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que nos hables. Espíritu Santo, ven por favor y habla a nuestros corazones como solo tú lo puedes hacer. Gracias por la palabra que es viva y eficaz. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te agradecemos que si hemos llegado hasta este día, Señor, es gracias a ti. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, aleluya. Tome asiento, por favor. Gracias, Mari querida. La semana pasada aprendimos acerca de la primera Pascua o el primer Pesaj que se describe en el libro de Éxodo 12. El contexto es que por 400 años la nación de Israel es esclavizada en Egipto y el Señor interviene para rescatarlos con mano poderosa. Allí se describen pues las plagas una tras otra, ¿verdad? Y la pregunta era, ¿por qué el Señor no los sacó con la primera plaga? ¿Por qué tuvo que esperar la 10ª? Y era que cada plaga, cada destello de su poder, de su gloria, daban un mensaje a la nación de Israel. No estás solo. Alguien está peleando por ti. Alguien te quiere ver mejor. Alguien te quiere llevar a una situación mejor. Ese era el mensaje, ¿verdad?, que Dios estaba dando, porque hasta ese entonces la nación de Israel tenía solo una promesa que Dios le había hecho a su antepasado Abraham. No conocían más, no tenían Biblia, ¿verdad? No tenían reuniones dominicales, eran esclavos, vivían y morían trabajando, no tenían salario básico, no tenían seguridad social, no tenían utilidades, eran esclavos. Pero el Señor interviene, ¿verdad? Y plaga tras plaga iba infundiendo confianza, fe en el corazón de los israelitas, de los hebreos. Pero llegamos a la última plaga o a la última muestra de poder y Dios les da unas instrucciones un poco extrañas, diferentes a lo que ellos veían en Egipto, a las prácticas, a los sacrificios que hacían a los dioses de aquella época. El Señor les dice, deben tomar un cordero por familia, un cordero de 1 año, y lo van a tener por 14 días.
El día 15 lo van a sacrificar y van a tomar la sangre de los corderos y lo van a untar en los dinteles de la puerta. Pero además van a hacer un asado. Se van a comer todo el cordero asado. ¿Es en serio, pastor? Sí, si no vino la anterior semana, le invito a que vea, está todo eso en Éxodo 12. A Dios le gustan los asados, vea. Se tienen que comer todo el cordero, les dijo, la cabeza, las entrañas y las piernas del cordero. No, que solo a mí me da el lomo fino, a mí me da el bife del cordero. No, se comen todo el cordero, ¿verdad? Ya la anterior semana hablamos qué significaba eso. Pero además también les dice cómo debían comerlo, no solo qué tenían que comer, sino cómo tenían que comer, y era con expectativa, tenían que estar listos para salir, porque esa noche el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto e iba a ver la sangre. Y en aquellas casas donde la sangre del cordero, ¿verdad?, estaba en los dinteles de la puerta, la muerte no iba a entrar y cobrarse la vida de los primogénitos. Pero en aquellas casas donde no, la vida de los primogénitos fue tomada. Ahora, ¿por qué? Porque lo primero le pertenece a Dios. Por derecho, todo lo primero le pertenece a Dios. Por eso nos vamos a conectar con el Salmo 105. Yo voy a leer los primeros versículos. En la pantalla va a aparecer el último, que quiero hacer una pausa. Dice la escritura en el Salmo 105, verso 26 en adelante: envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra, volvió sus aguas en sangre y mató sus peces, su tierra produjo ranas hasta en las camas de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebrantó los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas, el pulgón sin número, y comieron toda la hierba del país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Y el verso 37 que está en pantalla, lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus. Entonces, iglesia amada, iglesia querida, el comer el cordero no era para que éste no se desperdicie, porque no tenían refrigeradoras en aquel entonces. Tampoco lo iban a cargar en el desierto. El comer el cordero era para esto, amada iglesia, y no hubo en sus tribus enfermo. Ellos no entendieron que nuestro Dios, o su Dios en aquel entonces, siempre está un paso adelante. Y Pablo dice en Efesios, nuestro Dios siempre va mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Entonces, claro, Él no les dijo, tienen que comer el cordero porque así van a sanar, sino que mientras comían el cordero con la expectativa de salir, de dejar la esclavitud, de dejar esa tierra, la sanidad empezó a fluir. Y yo me imagino, miren, si esto algún día Hollywood hace película, va a ser increíble. Yo me imagino, ¿verdad? Los niños ahí, porque, paréntesis, recordemos, ellos tenían una nutrición de esclavos, las sobras. Entonces usted se puede imaginar la fisonomía de los israelitas de aquella época, casi raquíticos, que se les podía contar, las costillas, ¿no es cierto?, la columna vertebral. No es que ellos iban al supermercado y compraban proteína para estar ahí pechugones, no. Ellos comían comida de esclavos, las sobras, vegetales, rara vez probaban carne. Pero esa noche, mientras comieron, el Señor obró sanidad en aproximadamente 2.5 millones de judíos. ¿Por qué? Porque Él sabía que venía un largo camino que recorrer. ¿Por qué? Porque la enfermedad es un fruto de la maldición que entró en el huerto del Edén a través del comer.
Eso aprendimos la semana anterior. No hubo enfermo en su pueblo, porque tenían largo camino que recorrer y porque comieron la carne del cordero. Desde entonces Dios establece esta fiesta para que todas las generaciones lo recuerden, que fueron esclavos, pero el Señor con mano fuerte los sacó a libertad, a sanidad y a prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Desde esa noche pasaron 1500 años aproximadamente y nos encontramos con Jesús en esa víspera de la Pascua, que es más o menos por este mes de abril, con sus discípulos caminando, ¿verdad? Todo el mundo en los preparativos. Haga de cuenta que es casi diciembre, como para nosotros, ¿verdad? La cena de Navidad. Ya tienes el pavo. Bueno, no hay presupuesto, el pavo y pollo, en todo caso, ¿no es cierto? Ya tenemos, ¿verdad? ¿Y quién está haciendo la ensalada? Y ya tienes las uvas, ¿verdad? Y ya te compraste el interior amarillo, ¿no es cierto? Te estás preparando para la cena. Asimismo, en ese entonces Jesús y los discípulos estaban ahí pendientes, porque esta es una fiesta que hasta el día de hoy la nación de Israel celebra como un recordatorio de que fueron esclavos y el Señor los trajo a libertad. Entonces esa noche el Señor Jesús manda a 2 de sus discípulos, ¿verdad? Les dice: miren, adelántense, van a encontrarse con tal persona y pregúntenle dónde vamos a celebrar la Pascua, y esa persona les va a decir: miren, aquí tengo todo preparado. Dicho y hecho, así pasó. Los discípulos fueron, se encontraron con una persona, les dijo: el Señor pregunta dónde va a celebrar la Pascua, y esa persona les dijo: aquí está todo preparado. Y mientras comían, Marcos capítulo 14, verso 22 y 24, dice que mientras comían, Jesús toma el pan y lo bendice. Lo parte y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. También tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ahora, yo me imagino que los discípulos, a medida que estaban comiendo, ¿no es cierto?, esperaban el plato fuerte. Ya van a traer el cordero. Se está asando, se está cocinando, ya lo van a traer al cordero. Y nada que llegaba el cordero. Esa noche ahí estaban a la expectativa. Ya Pedro: no, yo voy a coger aquí el costillar del cordero. Ya Juan, los otros discípulos, ¿no es cierto? No, yo voy a coger el muslo, carne magra del cordero, voy a comerme, ¿no es cierto? Otro decía: no, yo el lomo, el bife, el cuadril. Y estaban hacia la expectativa, que saboreaban. Pero nada que llegaba el cordero. Nada que llegaba. Olían, ¿qué será? Capaz lo mandaron a hacer al horno, y el panadero tenía muchos pedidos de cordero asado para esa noche, y que no llega. ¿Qué pasa? Y Jesús fue intencional, iglesia, porque esa noche el cordero no estaba servido en la mesa, el cordero estaba sentado con ellos. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús es intencional en tomar estos 2 elementos, el pan y la copa, porque la primera mención de la palabra pan en la Biblia, adivine dónde se encuentra. Bueno, no adivine, yo le quiero decir. Génesis capítulo 3. Wow, mientras estudiaba esto yo me quedé sorprendido que desde el Génesis el pan está presente. Qué tremendo. Génesis capítulo 3, verso 19. Te hablo un poquito el contexto. En Génesis capítulo 3, Dios les está informando a Adán y Eva, nuestros antepasados, ¿verdad? Les está informando que a causa de su desobediencia, de haber tomado del árbol del conocimiento del bien y del mal, a causa de su traición, de su rebeldía, ¿verdad?, la maldición y la muerte entraban a la humanidad. Y como parte de esa maldición, dice Génesis capítulo 3, verso 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero qué interesante, iglesia, que el concepto del pan estaba ya desde el Génesis. Qué tremendo, desde la creación, los primeros años de la humanidad, el pan ya estaba presente. Y mire, no es de extrañarse que el pan es de los pocos alimentos que se consigue
en los confines de la tierra. Donde quiera que usted vaya, a cualquier continente que usted vaya, a cualquier extremo de la tierra, usted va a encontrar pan. Cualquier variación, ¿verdad? Unos lo hacen un poco más grande, otro más pequeño, uno más salado, uno más con queso, otro con frutas, otro que con masa madre, otro que con masa padre, con lo que quiera, pero lo encuentra. Encuentra pan. Qué tremendo que desde el Génesis ya estaba el pan, pero en un contexto de maldición. Ya estaba el pan presente, pero en un contexto de dificultad, de dolor. A causa del pecado de nuestros antepasados. Pero también toma otro elemento, la copa. Y buscando en las Escrituras la primera mención. Ahora, ¿por qué les hablo de la primera mención? Ese es un principio que le enseñan en el Instituto Bíblico. Para usted entender la Biblia, tiene que ir a la primera vez que aparece esa palabra o esa referencia en las Escrituras, y esa le sirve como referencia para todas las otras veces que esa palabra aparece. Entonces, la primera mención de la copa está en Génesis 40, verso 11, y le hablo el contexto. Usted sabe, José es un muchacho, el último hijo de Jacob. Hasta ese momento decide su padre entregarle una túnica de colores porque era su hijo amado. Él era un soñador y Dios le daba sueños, contó sus sueños a sus hermanos tuvieron celos de él, ¿verdad? Lo vendieron, hicieron toda una drama y toda una película, drama, novela, serie. Le mintieron descaradamente a su padre, sus hermanos, diciendo que un animal lo había despedazado, que ya se olvide de él, y en realidad lo vendieron. Terminó en Egipto como un esclavo, desnudo en un mercado de esclavos. Potifar, el comandante de la guardia real, va al mercado y ve en la lista que su esposa le había mandado, ¿no es cierto? Huevos, manzanas, manzanas. Un esclavo, ¿dónde? Ya tengo que ir acá a ver un esclavo. Y dice la Escritura que Dios puso favor sobre José, al punto que Potifar lo lleva a la casa y se da cuenta que el Señor estaba con José, porque todo lo que él hacía prosperaba. Entonces le entrega la administración de su casa. Le dice: José, yo veo que, mira, yo le encargo una tarea a este esclavo y regreso y el piso está todavía con tierra, está sucio, pero te entrego a ti y no sé cómo haces, José, pero está brillando el piso. No sé cómo lo logras. Nunca vi que el mármol de mi casa sea tan brillante. No sé cómo lo haces. Y José: no, es que cogí un poquito de limón. Acuérdese que no había cloro en ese entonces. Un poquito de limón ahí, cogí un poco de sal y salieron las manchas de sangre que usted venía de las batallas y demás. ¡Wow! Hay algo diferente en José. Te entrego la administración de mi casa, menos a mi esposa José. Pero la esposa de Potifar, dice la Escritura, puso los ojos en José porque él era de buen parecer. Y cuando aprovechó que el esposo salió a alguna campaña militar que Faraón ordenó, ella tramó, ¿verdad?, toda una escena ahí para que estuvieran juntos, y se le ofreció a José en bandeja de plata, y él dijo: no, ¿cómo voy a pecar contra Dios y contra Faraón y contra mi amo? ¿Por qué haría tan grande mal? Patitas, ¿para qué se hicieron? Sale corriendo. Y como se arma el escándalo en la casa, la esposa, obviamente por guardar las apariencias, dice al marido: ¿sabes qué, Poti? Ni sabes, el otro día José se quiso meter a la cama aprovechando que tú no estabas. Y Potifar, quizás por la consideración, no lo mató ese instante. Acordémonos que era un esclavo, no tenía derechos, era desechable. Orgánico pero desechable. Termina en la cárcel. En la cárcel, asimismo, el guardia, el director de la cárcel empieza a ver, empieza a pasar revista a todas las cárceles, ¿no es cierto? Y ve que la cárcel de José era la más limpia, la más ordenada. Entonces el director de la cárcel dice: vea, todos los presos
sus cárceles sucias, se defecan en todas partes, todo aquí desordenado, las moscas, el mal olor. Y yo no sé cómo la cárcel de José es la más limpia. José, te pongo al cargo, administrame la prisión y enséñales a todos a cómo mantener un estándar, un orden. Llegan dos prisioneros, el copero y el panadero. Mire qué interesante, estos dos elementos se repiten. El rey, el faraón, los había mandado a la cárcel porque uno de ellos estaba atentando contra faraón, le quería dar chicharrón al faraón, matarili. Y los dos tienen un sueño y le cuentan este sueño a José. Y es ahí donde empatamos en el capítulo 40, verso 11. Este es parte del sueño del copero de faraón. Dice, y que la copa de faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón y daba yo la copa en mano de faraón. Entonces el pan aparece en un contexto de maldición y la copa aparece en un contexto de injusticia, de traición, de engaño, de olvido. Porque José interpreta los sueños y el que se salva es el copero. Al panadero el faraón le ayudó para que nunca más le duela la cabeza. Literalmente dice que le sacó la cabeza, ya no tuvo dolores de cabeza. Y José le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés delante de faraón. ¿Y sabe qué hizo el copero? Lo primero que hizo cuando llegó delante del faraón, olvidarse de José. Entonces, estos elementos que Jesús toma para reemplazar el cordero que hasta ese entonces era el plato principal, el plato estrella, que traía memoria lo que Dios había hecho en Egipto. Jesús es muy intencional en tomar estos dos elementos. Y estamos entendiendo por qué. Porque yo decía, Señor, ¿por qué no tomaste otros elementos? Teniendo un buffet, ¿por qué no tomaste unos dátiles? Por ejemplo, que son dulces, que podían representar tu gozo, la dulzura de tu presencia. ¿O por qué no tomaste unas aceitunas? ¿Verdad? Sí, son un poquito, tienen un sabor intenso, pero qué rico con una tablita de quesos, ¿no es cierto? Un quesito de cabra con unas aceitunas. Señor, ¿por qué no tomaste esos elementos? ¿Por qué fue el pan y la copa? Quizás estamos entendiendo el por qué tomó esos elementos. El por qué el vino. No el vino de la copa, sino de que él vino a la tierra. La copa aparece en este contexto, iglesia, de traición, engaño, mentira, injusticia que sufrió José. Pero en medio de todo eso, Dios estaba con José en la casa de Potifar, en la cárcel y por supuesto cuando fue el brazo derecho de Faraón. Ahora, estos dos elementos tienen algo en común. Y ya José lo describe, o el sueño del copero lo describe, que para poder tener este elemento, que es el pan, bueno, aquí está representado como una galleta, pero el pan que los judíos comían o comen en la Pascua, en esta temporada, es similar, lo más parecido a esto. A esto tendríamos que quemarle un poquito más y estaría ahí el masá, ¿ya? Que es un pan sin levadura, por eso parece una galleta. Y asimismo tiene estos orificios para que se pueda cocinar bien. Ahora, tanto el pan como el vino tienen un proceso similar. Si usted sabe, o no sé cuántos de aquí han hecho pan alguna vez y oraban que se infle y que le quedó como tortilla, ¿verdad? O si a usted le sale rico el pan, traiga con un cafecito y conversamos, ¿ok? Pero estos dos elementos pasan por un proceso similar. Si va a ser pan, usted necesita el trigo, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso, pastor? Muy sencillo, se lo pongo práctico. Cosechan el trigo, lo ponen a secar, sacan las hojas y lo empiezan a moler. Piedras gigantes de molino empiezan a triturar el trigo hasta que queda una masa fina, con un poquito de aceite de oliva, ¿verdad? Lo ponían
a leudar, a dejar ahí que se compacte, lo amasaban y luego lo ponían al horno. Algo similar sucede con el vino. Tomas las uvas, ¿verdad? Cosechas de la vid, las uvas, las lavas, en algunas partes o en aquel entonces con los pies, otros con una prensa, ¿verdad? Aplastan la uva, la muelen. ¿Para qué? Para que el jugo, el mosto, el vino empiece a fluir, y lo ponían en barriles de madera en la oscuridad para que se empiece a fermentar. Entonces, estos dos elementos que tienen un proceso similar nos están diciendo algo, iglesia. No solo la primera vez que aparecen en las Escrituras, sino también su proceso de elaboración. Y creo que nos están recordando lo que Isaías en el capítulo 53, verso 3 en adelante, empieza a describir. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, he experimentado en quebranto. ¿Y cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, diga conmigo, ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al igual que estos dos elementos, Jesús iba a pasar un proceso similar, iglesia, donde iba a ser molido, donde su carne iba a ser quebrantada, rota. Al igual que el trigo para convertirse en pan, al igual que la uva para convertirse en vino. Jesús fue muy intencional. No tomó otros elementos porque él sabía que estos elementos nos iban a recordar lo que él vino a pagar y cómo lo vino a pagar. Nosotros le tuvimos por herido, por quebrantado, por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra opresión. Por sus heridas nosotros fuimos curados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, verso 7, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. En el Vía Crucis, usted conoce la historia, hace poquito nomás la estuvimos recordando en el inicio de este mes de abril. El emperador, el procurador de esa época, cuando lo presentaron a Pilato, le dijeron: ok, mira, se quiere, él dice que es rey y solo hay un rey, que es del César, bla, 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 bla. Pilato ordena darle 39, 40 latigazos menos uno. ¿Por qué? Porque ya ellos habían descubierto que al latigazo 40 podía morir el sentenciado. Pero ¿sabe qué? Esto no es Biblia, esto no es historia, esto es ciencia. Y aquí tenemos algunos médicos que le pueden corroborar, y que no es casualidad.
Jesús recibe 39 latigazos que desgarran su piel, que le abren llagas, que le abren heridas, que literalmente se podían contar sus huesos. Porque hay 39 enfermedades de las cuales, 39 enfermedades base de las cuales se desprenden todas. Qué loco, ¿no? O sea, qué tanta coincidencia. ¿O será realmente que hay alguien detrás de esto orquestando algo más grande? Investigue ese dato. Así como el pan está desde la creación y yo me quedé como, wow, qué interesante. Desde el Génesis aparece este alimento. En las familias de las enfermedades hay 39 bases. Y la combinación de estas dan a luz otros tipos de alergias, virus, enfermedades, pero las básicas son 39. Y salieron esa noche de Egipto y no hubo enfermo. No hubo enfermo en casi 2.5 millones de personas. Ahora, no sé, iglesia, si usted ha escuchado esta promesa, que Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. ¿Será que lo que hizo Dios esa noche en Egipto lo puede volver a hacer hoy? ¿Cuántos lo creen? Yo le animo que se sume a la fe con la pastora. Creemos eso para la iglesia, que no haya ninguno enfermo. ¿Cuántos dicen amén? Porque después de la salvación, iglesia, ¿cuál es el tercer regalo que a uno le puede ayudar a disfrutar la vida? ¿Cuál es? La salud. Estar sano, fuerte, vigoroso, en su total cabal. Y Dios sabía esto, iglesia, por eso nos deja estos elementos que nos recuerdan la obra de Jesús. Pero además, les recuerdo las palabras de Jesús en Marcos. En el verso 24 dice, Marcos 14, 24, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Quién sabe cuál es el nuevo pacto? Porque por eso derramó Jesús la sangre, sí, para perdón de pecados. Pero también dijo que era para un nuevo pacto. Ok, ¿cuál es el nuevo pacto? Sí, pastor, yo le he escuchado y hemos repetido el nuevo pacto. Sí, amén, el nuevo pacto. Gloria a Dios, el nuevo pacto. Pero yo te pregunto esta mañana, ¿sabes cuál es el nuevo pacto? Porque quizás, iglesia, el no conocer o el desconocer lo que Dios ha hecho o lo que te pertenece te impide recibir lo que ya ha sido dado, lo que ya ha sido pagado. Pero gloria a Dios que estás esta mañana en casa para aprender qué es el nuevo pacto, pastor. ¿Cuál es este nuevo pacto que Jesús vino a hacer? Porque yo pensé que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre para el perdón de pecados. Esa es una parte. La otra parte es el nuevo pacto en el que nos encontramos hoy. Un nuevo pacto con mejores promesas que el anterior. Wow, y si tú has visto las promesas del anterior pacto, son promesas top. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? Aún hay más. Aún hay más bienestar. Aún hay más alegría. Aún hay más prosperidad. Aún hay más que les quiero dar. Así que vengo a hacer un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a conocer este nuevo pacto entonces. Hebreos capítulo 10, verso 11 en adelante. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí el escritor a los hebreos está recordando lo que los sacerdotes en el tiempo de Jesús hacían. Entraban todo el tiempo al lugar santo, ¿verdad? Con el sacrificio, derramaban la sangre, lo quemaban, ¿verdad? Para perdón de pecados. Pero, dice el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. ¿Por qué? Verso 14, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Iglesia, este es el nuevo pacto. Jesús entrega su cuerpo para que tu cuerpo esté sano, pero derrama su sangre para limpiarte de todos tus pecados y hacerte perfecto delante del Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Él está a la diestra del Padre sentado. No está en guardia. Jesús, tú no estás a la diestra del Padre en guardia. No, Él está sentado, cómodo. ¿Por qué? Porque lo que vino a hacer lo hizo bien. No dejó a medias nada. Pero hay más. Dile al que está a tu lado, hay más. Esas son las buenas noticias. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, verso 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Verso 17, y añade, leamos juntos, 1, 2 y 3. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El nuevo pacto, iglesia, en el cuerpo y en la sangre de Jesús, en el pan y en la copa, es que Dios no se acuerda de tus pecados. Es que claro, pastor, Diosito ya debe estar viejito, ¿no? ¿Cuántos años ya se le deben olvidar las cosas? No, ¿cierto? Tantos años que ha vivido Diosito, ya se le olvida dónde dejó las llaves, ¿no es cierto? ¿Qué el mandado que le hicieron? No, iglesia. No. Hubo una temporada donde Dios sí tenía presente los pecados. Hubo una temporada donde los pecados de los padres alcanzaba a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. ¿Sabías de eso? Hubo una temporada donde Dios tenía presente los pecados de los hombres. Pero en el nuevo pacto, el Padre Celestial, el Dios 3 veces santo, no se acordará de nuestros pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque la ofrenda, la paga por el pecado, iglesia, fue más grande. Por eso Isaías dice que cuando Dios quebranta a Jesús, luego su alma está satisfecha. ¿Por qué? Porque este es el dilema del Creador. Amo al pecador, pero aborrezco el pecado. Y el pecado está en nuestra carne. El pecado está en tu carne. Mira, tócate la carne. ¿Tienes más carne? Tienes más pecado, hermano. Así de sencillo. No os hagáis. Hay algunos más pecadores que otros, ve, yo te hablo con rema. Pero ¿cómo hago? Si el pecado está en ti, ¿cómo hago? Pero te amo, pero a la vez no puedes estar en mi presencia, no puedes estar delante de mí, no puedes recibir nada del cielo a causa del pecado, pero en mi corazón también te amo. Entonces Jesús entra en escena y le dice, Padre, tranquilo, yo soluciono esto. ¿Sabes por qué? Hay este dicho que echa la ley, echa la trampa. Y en Proverbios 7, ahí se detalla de la historia de un muchacho falto de entendimiento que se mete en una relación de adulterio con una mujer. Y es increíble como esta dama, o como Salomón escribe, que es algo que te hiela la sangre. Salomón escribe que esta mujer, de este ejemplo que él pone, o de este capítulo, le dice a este muchacho, ¿sabes? Yo ya fui al templo,
ya pagué mis votos, ya me puse a cuentas con Dios, ya vacié el tarro de mis pecados y ahora estoy lista para volver a llenarlos. Entonces Dios, que ve eso, dice: sabes, ya estoy harto de que cojan el cordero, vayan donde el sacerdote, pidan perdón y a la vuelta de la esquina otra vez están en pecado. Y esto le pasó a Moisés. Saca a la nación de Israel de Egipto, iglesia, lo saca de Egipto, del lugar de esclavitud, del lugar de vergüenza, del lugar de escasez, del lugar de enfermedad, lo saca. El corazón de Dios era: vamos a la tierra prometida. No era el plan de los israelitas, era el plan de Dios. Vamos a la tierra prometida, vamos a la tierra que fluye leche y miel, vamos, sí, vamos. Pero en medio camino, Moisés se da cuenta que Egipto no había salido del corazón de ellos. Moisés les dice: muchachos, voy a conversar con Dios, espérenme aquí. Regresa Moisés con las tablas de la ley y el oro y la plata. Mire, qué paradoja, o no sé el término. Qué doloroso que la misma plata y oro que leímos que lo sacó, la usaban para ídolos. ¿Por qué? Porque Egipto no había salido de su corazón. Y el hombre más manso del mundo cogió las tablas y les dio un tortazo al becerro de oro. Entró en ira Moisés. Como que cómo Dios te acaba de sacar de la esclavitud, te acaba de sacar de la escasez, te acaba de sacar de la enfermedad y quiere regresar a eso. ¿Qué les pasa? Ustedes no tenían ni oro ni plata, no merecían un pago, pero Dios, que es bueno, les dio recursos, les dio oro y plata, y mire cómo ustedes empiezan a crear un Dios falso. La mujer de Proverbios capítulo 7: vamos a mi habitación, la he preparado, está adornada. Y como buen hombre, el muchacho no entendía lo que le decía, así que le tuvo que decir: mira, vamos a acostarnos, vamos a tener sexo. Ahí él entendió, dijo: ya entendí, ahora sí vamos. Pero es doloroso porque ella escribe: ya pagué mis votos, ya vacié mi tarro de pecados, ahora estoy lista para llenarlos otra vez. Entonces Jesús entra en escena, iglesia, y presenta el sacrificio más atroz, más doloroso, que hay evidencia histórica, no solo bíblica, histórica, cientos de evidencia histórica. Lo hablamos en Semana Santa de la resurrección, de cómo los historiadores romanos se burlaban de los primeros creyentes que creían en uno que fue crucificado y que luego había resucitado. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese sacrificio? ¿Por qué su cuerpo fue molido? ¿Por qué su sangre fue extraída hasta la última gota? Que cuando el soldado romano atravesó el costado salió sangre y agua. ¿Por qué? Para tener esta limpieza completa y total. Para que literalmente ya no sea una libertad física. Los israelitas fueron libres físicamente, ya no eran esclavos, pero en el alma seguían esclavizados. Les voy a dar maná. ¿Tienen hambre? Les voy a dar maná. Pero ¿saben qué? Cojan una porción por día. Confíen que yo les voy a dar, les voy a proveer. Yo los saqué, yo los voy a llevar, yo les voy a dar. Felices. El sexto día deben coger 2 porciones para que el séptimo descansen. Antes venían de tener 2 trabajos, hasta 3 trabajos, endeudados hasta el tope, ¿verdad? Pagando y pagando y pagando y pagando, y no disfrutaban nada. Yo quiero que disfruten, yo quiero que sean diferentes. Así que va a haber un día que les voy a proveer doble para que puedan alimentarse el séptimo y descansen relajados, vean la Champions, vean ahí los partidos, ¿no es cierto? La Libertadores, gloria a Dios, aleluya, descansen.
porque venían de un ritmo de esclavitud donde la vida se les drenaba en pagar, otro trabajo, pagar, endeudarse, y se acabó todo. No. ¿Y qué pasaba? Veían el maná y se llevaban. ¿Y qué pasaba, iglesia? Usted conoce la historia. ¿Qué pasaba con ese maná que lo querían guardar antes del sexto día? Se podría. Le salían gusanos, apestaba. Eso es lo que provoca el afán, la ansiedad. Pudre, daña las cosas cuando no confiamos en el Señor. Y a veces no queremos ir delante del Señor. Queremos intentar en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque Egipto todavía está en el corazón. Y Jesús dice: hey, nunca más, verso 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No porque no los tenían, sino porque la ofrenda, el pago por nuestros pecados fue tan alta, fue tan grande, que hasta el día de hoy Dios está satisfecho. Pero además el nuevo pacto es una invitación, iglesia. Mira, pues donde hay remisión de estos, verso 18, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, verso 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plenitud de certidumbre, de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Iglesia, hoy la tierra prometida no es un lugar físico. Hoy la tierra prometida es la presencia de Dios. Y la invitación es a acercarnos a Dios, disfrutar a Dios, conocer a Dios, probar que Él es bueno, probar su amor, probar su perdón, probar su gracia, probar sus promesas, deleitarnos en Él, y Él va a conceder los anhelos del corazón. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Ese es mi Dios. Acerquémonos con un corazón sincero. Esta es la razón porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O en otras palabras, Él no te condena si vuelves a caer, si vuelves a pecar. Eso ya no te puede separar del amor de Dios. Ya no. Todo lo contrario, si has puesto tu vida en las manos de Cristo, tienes la oportunidad de acercarte a Dios, de estar en su presencia y de ser lavado una vez más, de ser restaurado una vez más. Con esto cerramos, iglesia. En la parábola del hijo pródigo, hay un padre amoroso con dos hijos, uno menor y uno mayor. El menor, atrevido, ¿qué le dice? Papá, dame el kushki, la lana, dame mi herencia. Qué insulto para el padre. Quiero que estés muerto, era el mensaje. Quiero irme a divertirme. Dame mi herencia. Mire, ¿y por qué digo que era un Dios, un padre amoroso? Porque si ese era mi hijo. Haga el ejercicio, póngale en vez de ese padre amoroso a su papá, a su mamá, y que usted altanero iba y le decía: a ver, deme mi herencia, a ver, dame lo que me corresponde. Tal vez hoy día se reía y le faltaban unos dientes, ¿no es cierto? Pero ese Dios, ese Padre, Jesús está contando a la audiencia: miren, así es el Padre Celestial, dice, coge y le da. Y ese hijo se va a vivir perdidamente. Cuando regresa, el padre se alegra. Mi hijo que estaba muerto ha revivido, que estaba lejos ha regresado. Matemos al cordero. Al becerro gordo, matemos. Alguien tenía que pagar
para que él pueda regresar y sentarse una vez más a la mesa. Pero escucha al hermano mayor: fiesta, farra, alboroto, cohetes. ¿Qué pasa? Tu hermano regresó a casa y se molesta. Se molesta. ¿Por qué? ¿Por qué se molesta? Y otra vez el padre bueno rogándole al hijo mayor: ven a celebrar conmigo, ven a mi mesa. Tu hermano que estaba muerto está vivo. Y el hijo mayor le empieza a reclamar: ¿qué te pasa? El que gastó todo el dinero en prostitutas, en fiestas, en farras, y yo aquí trabajando de sol a sol, semana a semana, no me has dado ni un cabrito para festejar con mis amigos. Quizás porque no se lo pidió. ¿No ven el otro majadero? Le pidió y le dio. Pero el mayor, ¿sabe cuál es el problema de los hermanos mayores? Que quieren merecer. Y el corazón de Dios no trabaja, no tiene meritocracia. Tiene gracia, favor, perdón. Quería merecer. Y Jesús no cierra la historia. Qué tragedia, iglesia. Un padre cuyos hijos no querían al padre, solo las posesiones del padre. Qué tristeza, qué dolor como Jesús presenta a Dios. Por eso el nuevo pacto es la invitación para acercarnos a Dios con temor y temblor. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que la regué otra vez, Padre. Otra vez me equivoqué. Pero aquí estoy. Vengo a buscarte. Otra vez ando afanado, preocupado. Otra vez ando temeroso. Pero puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y su presencia te abraza, te empieza a consolar, te empieza a limpiar. Esa es la invitación, iglesia, del nuevo pacto. La mayor bendición en el reino de los cielos es conocer a tu Padre Celestial, conocer sus planes, su voluntad, su propósito para tu vida. ¿Sabías que no fuiste una equivocación? Que Él te diseñó, que Él te pensó, que cuando Él te soñaba sonreía, que cuando Él te formaba en el vientre de mamá había una sonrisa. Por eso el salmista tiene esta revelación y dice: wow, mi embrión vieron tus ojos. Wow, ya todo estaba escrito en tu libro. Y ese es el éxito de la vida, iglesia: caminar en aquello que Dios ya ha escrito para tu vida. Y déjame decirte, es buenísimo. Te va a encantar, te va a gustar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ese es mi Padre Celestial. Dele un fuerte aplauso, por favor. Y póngase de pie. Póngase de pie, vamos a orar. Verso 22 de Hebreos. Acerquémonos con corazón sincero. Ponle ahí, Raulito, por favor. No con corazón perfecto, no con corazón sin faltas, sin pecados. No. No. Con corazón sincero. Usted no sabe cuántas veces le he dicho: Padre, no quiero orar. Padre, me cuesta orar. Padre, este domingo no quiero ir a la iglesia. Pero después me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Un corazón sincero. No finjas delante de Dios. Eso es religión. ¿Sabías? Tener apariencia de piedad y por dentro estar seco, marchito, roto. Pero esta relación, esta invitación con el pan y la copa es para recordarnos
que Él tomó la maldición para que tú puedas experimentar bendición, que Él tomó la copa de la traición del juicio para que tú puedas tener libertad en tu corazón de la demanda del ex, de la demanda del juicio de alimentos que no está al día, que no te pagan, que... Acércate con corazón sincero. De las injusticias, acércate con corazón sincero. No hay condenación, no hay. No porque seamos mejores o peores, no, porque Cristo pagó el pecado en su cuerpo para que tu cuerpo esté sano y en su sangre para limpiarte de toda maldad. Acércate al Señor. Disfruta tu Padre Celestial. Mire, nuestra visión como iglesia es esto: disfrutar a Dios para poderlo compartir. Hay tanto cristiano que no comparte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no lo disfruta. ¿Y por qué no lo disfruta? Porque no lo conoce. Mira a Jesús. ¿Quieres ver al Padre? Mira a Jesús. Mira a Jesús. Él hizo todo bien y tomó el pan en sus manos y lo partió. Él era Dios, partiendo su cuerpo, haciéndolo pedazos. ¿Para qué? Para que tu cuerpo pueda estar completo y entero. Judas estaba en la mesa y tomó la copa de la traición. No sé si tal vez Jesús se acordaba de José y tomó la copa de la traición, la bendijo y les dio a todos ellos. Y les dijo: cada vez que hagan esto, acuérdense de mí. Acuérdense que yo tomé las maldiciones para que experimentes bendición. Y el bien que tienes hoy no es casualidad, iglesia, sino acuérdate cómo era Egipto. En Egipto Faraón quería matarte. Y tú estás hoy con vida aquí, literalmente por la intervención divina. Si no, tal vez ya ni estabas aquí. Acércate a tu Padre Celestial. Corazón sincero, no corazones perfectos. Señor, todavía hay Egipto en mi corazón. Todavía sigo haciendo cosas en lo oculto. Todavía me gusta el alcohol. Todavía veo pornografía. Todavía me quedo con el 100%. Me cuesta confiar y ser generoso. La verdad, Padre, ayúdame. Yo sé que tú no me quieres quitar para dejarme pobre, no. Sino que cuando uno vive con manos abiertas, es hermoso. Porque estás contento, alegre, haya o no haya. Ya no dependes de cuánto hay en el banco. Si todavía te enojas el día 16 porque la quincena no te alcanzó, es tiempo de practicar la generosidad. La generosidad es la vacuna para esa depresión, para esa ansiedad. Es que no me va a alcanzar, es que no voy a tener. ¡Ey! Pero si recién es el 2 de mayo y es feriado. No, es que no sé cómo voy a llegar hasta el final. ¡Ey! Acércate con corazón sincero. Abre tu corazón al Padre Celestial y Él va a abrir su corazón una vez más. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar.